Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Géminis, es una lectura bonus porque yo estoy viendo que vosotros me están apoyando mucho lo que es en el canal. Y por eso digo, voy a hacer lo que es una lectura bonus para ustedes. Te pido por favor que mires lo que es el comercial completo. Si puedes ver también lo que es la lectura completa para que YouTube vuelva a promocionar otra vez lo que es el canal, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus es muy diferente a cualquier lectura. ¿Por qué te digo esto? Porque la lectura bonus trata de encontrar el principio de tu problema, trata de buscar la solución a tus problemas, es más espiritual, ¿vale? Puede ser que también hable de tu ex, pero sobre todo las lecturas bonus es para que tú puedas levantar vuelo, para que tú puedas encontrar tu camino. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir Géminis, tus arcángeles y los ángeles del amor. Dice, paz, el arcángel Samuel. La paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real. Pasión, deje que su corazón y su alma canten de alegría. Puede ser que a lo mejor, mi querido Géminis, muchos de vosotros todavía hay un asunto que tienen que sanar en su corazón, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque mira lo que me dicen los arcángeles. La paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real. ¿Y qué implica esto? Perdonar también, cerrar ciclos. Simplemente pasar página, simplemente volver a empezar otra vez. Lo que había dicho un principio, que tú levantes vuelos, tienes que resurgir como el ave fénix. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, no es fácil esta situación, me cuesta perdonar a esta persona, me cuesta olvidar lo que me pasó, porque a lo mejor de repente no todo está vinculado a lo que es con las relaciones. Puede ser que hay algo que te marcó en tu vida, en la infancia, en tu juventud. Puede ser que a lo mejor pasaste momentos muy desagradables o simplemente quizás para un grupo de ustedes como que los padres no te prestaban atención como tú querías realmente, ¿vale? Me dicen, pasión, deje que su corazón y su alma canten de alegría. Siento que el mundo entero quiere darte lo que es una oportunidad. Siento que no eres una persona que pasa desapercibido, desapercibida. Tienes oportunidades de volver a empezar otra vez una relación o una comunicación. Pero tienes que creer también tú. Tienes que confiar. Porque me dicen, deje que su corazón y su alma canten de alegría. Tienes que aceptar de que tú tienes una oportunidad de volver a amar. Pero antes de esto, cariño, mi querido Géminis, siento un Escorpio. Antes de esto, tú tienes que empezar a cicatrizar heridas del pasado, ¿vale? Es muy importante que busques tu paz, porque si tú siempre estás recordando lo que tú has vivido, lo que tú has pasado, pues cierras. ¿A qué? A que la buena energía, la buena vibra llegue a tu vida, a que una persona verdadera llegue a tu vida. Porque a lo mejor de repente tú todavía tienes como esa duda, esa desconfianza de que todos los hombres o que todas las mujeres te van a pagar con la misma moneda. Entonces, puede aparecer una persona que te va a dar pasión, puede aparecer una persona que te va a demostrar que te ama, pero tú vas a tener esa duda, tú vas a tener esa desconfianza. Por eso es muy importante que tú busques tu paz. Hay personas que quieren empezar algo nuevo contigo, solo depende de ti. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe, mi querido Géminis. No sé por qué siento un Escorpio. Luego voy a sacar signos e iniciales. A ver. Vamos a ver. Géminis. ¿Ves? Tenemos aquí la carta del As de Oros. Yo siento, Géminis, que el universo, Dios, tus guías, te quieren dar un regalo. Te quieren entregar un regalo. Es como si quieren recompensar lo que ha pasado en tu vida. ¿Ves, cariño? Y sale aquí la carta también del Caballero de Copas. Hay un regalo, algo maravilloso que se viene para ti. Pero recuerda que tienes que sanar situaciones del pasado. Hay una oportunidad. O simplemente, cariño, al final, como yo siempre digo, todos vuelven de la tierra en que salieron.
Quizás de repente la persona de tu interés se fue con otro, con otra. Quizás de repente la persona de tu interés, en estos momentos ustedes están en proceso de divorcio, pero al final esta persona vuelve otra vez a tu vida. Si tú quieres, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no, yo no quiero que vuelva esta persona, yo lo odio, me hizo mucho daño, pues es muy importante que tú olvides ese dolor. Yo sé, Géminis, que me vas a decir, Richard, yo no puedo, porque te conozco, cariño, pero es muy importante para que tú te purifiques, para que tú te liberes, para que tú estés en paz. Recuerda, cariño, que al final, si tú tienes mucho rencor, si tú tienes mucho resentimiento, la única persona que se hace daño aquí eres tú. Eres tú. ¿Por qué? Porque estás siempre recordando ese mal momento, porque estás de mala leche, porque estás con mala vibra, porque simplemente te cierras a todo, vives amargado, vives amargada. Entonces tienes que empezar a sanar tú, ¿vale? Pero me dicen, si tú quieres, va a volver esa persona que tú tanto quieres, o simplemente hay una oportunidad de volver a empezar algo nuevo. Como tú lo tomes, cariño. Tenemos aquí la carta del as de espadas, tenemos la carta del mago y tenemos la carta del 7 de oros. Siento que a lo mejor me dices, Richard, yo tenía un hogar, yo tenía una familia, todo marchaba bien, yo tenía planes de futuro con esta relación. Yo creía en algún momento de que este hombre o esta mujer iba a estar el resto de mis días, ¿vale? Yo creo que todos, cuando nosotros empezamos lo que es una relación, tenemos esa expectativa, tenemos esa idea. Y es algo muy bonito, es algo muy positivo. Pero a veces en el transcurso de nuestros días como que las cosas cambian, como que las cosas se desvían. Pero tú tenías mucha ilusión con alguien en concreto, vivir para siempre, envejecer juntos. Tenías esos ideales. Pero lamentablemente, cariño, tenemos la carta del mago y tenemos aquí la carta del as de espada. Siento que muchos de vosotros de repente me dices, Richard, ¿por qué este hombre o por qué esta mujer cambió de la noche a la mañana? ¿Por qué esta persona, cuando me dijo en su momento, porque en algún momento ustedes cuando se conocieron, de repente todo fue perfecto, todo fue maravilloso, pero luego las cosas como que empezaron a cambiar? Tengo dos historias aquí que te voy a decir. Por una parte, para muchos de vosotros, y ustedes ya tienen esto en su intuición, el que esta persona haya cambiado, el que esta persona se fue de tu vida, influyó algún tipo de energía, ¿vale? Una tercera persona, puede ser que inclusive algún tipo de magia, algún tipo de daño. Y mira que, Géminis, muchas veces tú no quieres creer en esto. O tú me dices, Richard, no, para mí solamente es Dios, Dios y Dios. Yo también creo mucho en Dios, cariño, pero recuerda que así como hay el bien, también hay el mal. Entonces, dentro de tu pensamiento o alguien te insinuó que esta persona cambió, ¿por qué? Porque hubo algún tipo de trabajo, porque hubo algún tipo de daño. Pero también hay otro perfil aquí. Hay personas que cambiaron, ¿por qué? Por el trabajo, cariño. O estaban muy centrados o muy centradas lo que es en el trabajo, o simplemente su trabajo de repente implicaba que esta persona esté fuera de su entorno, que a lo mejor tenía que ausentarse mucho tiempo, y es ahí cuando empezaron a cambiar la energía, cuando empezaron a llegar los problemas entre vosotros dos, ¿vale? Pero sin embargo me dicen, creo que esta persona siempre te ha insinuado, o tú sientes que esta persona, basta que tú muevas un dedo, basta que tú digas, vamos a tratar de recuperar la relación, esta persona volvería otra vez contigo. Pero Géminis, yo sé que a lo mejor de repente eres una energía que la gente te juzga sin conocerte bien, ¿vale? Yo creo que muchos de ustedes simplemente no dan ese gran paso. ¿Por qué? Porque tú no quieres hacer daño a nadie. Es como si me dices, Richard, mi momento ya pasó, ahora esta persona tiene otra historia, no voy a ser yo quien rompe esa relación. ¿Ves cómo eres una persona de luz? ¿Ves cómo eres una persona formidable, bueno y buena? No quieres. Mira que tú amas a él o a ella, pero no quieres hacer esto, ¿vale? Para muchos de vosotros, la persona de su interés, el cambio que tiene, puede ser tranquilamente por el trabajo, puede ser por la distancia, porque está viajando constantemente, o simplemente me dice, Richard, nosotros nos separamos porque él o ella estaba más centrado en el trabajo, y en ese lapso
que se ausentaba, en ese lapso llegué a descubrir que tenía sus historias, que tenía sus cosas, ¿vale? Pero estaba vinculado por ahí. Muy bien, vamos a continuar, pero si tú quieres esta persona, lo puedes tener en tus manos. Vamos a ver qué me quieren decir ahora lo que es el tarot arcano. A ver, mi querido Géminis, vamos a ver el tarot arcano. Tengo aquí la carta del 2 de Pentáculos. Siento que muchos de vosotros empiezan como a hacer un balance en su vida. Siento que muchos de ustedes de repente, a veces puede ser que tú tengas estabilidad o ya tengas lo que es una edad, pero sin embargo, como que te vienen recuerdos. Recuerdos de tu juventud, recuerdos de tu infancia. Mi querido Géminis, a lo mejor de repente tú has renunciado a mucho en tu vida. ¿Por qué? Quizás porque tenías que proteger a alguien, porque tenías que cuidar a alguien. Siento que tu infancia no ha sido como una infancia muy positiva, ¿vale? No es que tu infancia haya sido feliz al 100%. Algo faltaba aquí. Algo faltaba. Puede ser que esto esté lidiando con la mayoría. Puede ser que a lo mejor solamente un porcentaje, pero recuerda que somos miles. Entonces yo tengo que entregar la información que mejor suene para cada uno de ustedes. En algún momento, creo que a uno de ustedes estuvieron lo que es en la encrucijada de estar con mamá o con papá, o simplemente de estar con otra familia. Creo que tu entorno, tu hogar tenían problemas económicos muy fuertes. En algún momento te vuelvo a decir, tú estabas tentado o tentada por la necesidad de ir con otra familia o tú te fuiste con otra familia. Veo que por una parte de repente es la inmadurez de tus seres queridos, de tus padres, o por otra parte es por necesidad, cariño, ¿vale? Pero es como si tú siempre recuerdas este instante de tu vida. Es muy chocante muchas veces para ti. Te noto que a veces te quedabas como aislado, aislada, como queriendo buscar de repente una respuesta, el por qué me pasan estas cosas a mí, por qué me tocó vivir esta vida a mí. Hay un grupo de ustedes que no llegó a conocer a uno de sus progenitores, ¿vale? O hay un grupo de ustedes que no vivió con uno de sus progenitores también, o simplemente nunca lo conociste, cariño, a ninguno de los dos. Veo que tú has tratado de mostrar un carácter fuerte, un carácter duro. Quizá de repente me dice Richard, si soy como soy ahora, si a lo mejor de repente soy una persona un poco fría, o soy una persona que a veces el mundo o la gente me dice que estoy lo que es a la defensiva, no es porque simplemente yo sea así, es porque desde muy pequeño o desde muy pequeña he tenido que estar con esta actitud. He tenido que estar cuidándome. Creo que muchos de vosotros, cariño, han tenido que enfrentarse al mundo solos prácticamente. Si a lo mejor me dice Richard, yo tenía a mi madre, yo tenía a mi padre, pero creo que ellos eran un poco dejados, un poco descuidados. Creo que ellos de repente tenían también sus problemas y se centraban más en sus problemas y a ti te dejaban como de a un lado, ¿vale? Y esto te ha causado un bloqueo. Por eso que ya de un principio me dicen las energías, tienes que sanar, tienes que buscar tu paz. Sé que es muy difícil solucionar todo esto, Géminis, siento un Sagitario, ¿vale? Sé que es muy difícil, pero a ti siempre te vienen esos recuerdos, cariño. Y quizás por eso es que te cuesta tener una relación tranquila, una relación pacífica con los demás. Creo que hay algo que tú tienes que solucionar en tu niñez. Vamos a ver qué me dicen. En tu juventud. Es una carga emocional que tú vienes llevando hasta la actualidad. Es una carga emocional que vienes llevando. Tenemos aquí la carta del 2 de copas y tenemos aquí lo que es la carta del caballero de copas. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, he tenido lo que es una historia, he tenido lo que es una relación, pero esta parte de mi infancia es como que ha sido clave. A lo mejor de repente, Géminis, tú tienes hijos,
tú tienes ya una familia, tienes un hogar, y tú no deseas o no has deseado que la historia se vuelva a repetir con tus retoños. Por eso te siento, Géminis, que eres un ser de luz, ¿vale? Pero siento de que a lo mejor de repente la persona de tu interés, como no ha vivido esta circunstancia que tú has vivido, o simplemente no lo ha tomado muy en serio las situaciones que tú has vivido, veo que ellos, tu pareja, como que apostaba más por sí mismo, ¿vale? Como que no te entendía, Géminis, no te entendía. Tú has tratado de repente de aguantar esta situación por los hijos, por la familia, porque no deseabas, y te digo no deseabas, porque tú has agachado la cabeza, has soportado insultos. ¿Para qué? Para que tus hijos tengan lo que es tranquilidad, para que una persona en especial tenga tranquilidad. Pero esta persona, tu pareja, vamos a decir, tu pareja solamente pensaba en sí. Ejemplos. A lo mejor de repente me dice Richard, yo trataba de ser buena ama de casa, buen compañero también, porque recuerda que en cuestión de energía no distingue entre femenino o masculino. Yo trataba de cumplir lo que es en la casa, pero mi pareja lo único que quería era diversión. Mi pareja simplemente lo que quería era pasarlo bien. No digo que no se preocupara por los hijos o por el entorno al 100%, pero si tenía que sacrificar momentos agradables con la familia, lo hacía por su beneficio propio, ¿vale? Porque aquí me cierra con la carta del 2 de bastos, como que se centraba más. Pues te digo, no es que sea de repente tan cerrado o cerrada, simplemente que faltó entregar más en la relación. Sobre todo en los hijos, ¿ves? Yo veo, mi querido Géminis, que muchos de vosotros de repente tenían discusiones, tenían conversaciones con esta persona. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no tratas de repente de arreglar las cosas? Piensa que tenemos familia, piensa que tenemos hijos. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué imagen le vas a dar a mis hijos? A ti te preocupaba mucho. ¿Por qué? Porque tú lo has pasado mal en tu infancia y tú no querías que esto pase con tus retoños. Pero te vuelvo a decir, creo que con la persona que tú estabas, su vida fue muy diferente, su vida fue distinto, o simplemente es una persona que solamente piensa en él o en ella, ¿vale? Entonces, no era como muy impactante. La palabra que podía decir esta persona es, mientras que tengan comida, mientras que tengan casa y no le falta nada, no tienen por qué quejarse. Pero no todo es esto, cariño. Muchas veces los hijos, cuando están en una edad que es difícil, a partir de 16, 17 años, que es la edad muy difícil, o 14, necesitan más de la cercanía de los padres, de personas adultas, para que los puedan guiar. Y son como esponjas, Géminis. Son como esponjas. En esa edad absorbemos todo, inclusive lo bueno y lo malo. Entonces, tú no querías que tu familia de repente cometa los mismos errores que en algún momento tus padres o tú o tu pareja cometieron. Entonces tú buscabas otra historia, es lo que me dicen aquí. El otro mensaje también que te puedo dar, Géminis, si a lo mejor de repente me dices, Richard, la persona de mi interés tiene una familia, tiene lo que es un hogar, la persona de mi interés me dice que se va a separar, pero como que las cosas se alargan, como que las cosas se bloquean, porque él o ella es muy paternal o es muy maternal. No quiere herir a su entorno, no quiere herir a sus hijos. Esto está vinculado especialmente para las relaciones ocultas. Es algo, cariño, la cual de repente yo no puedo juzgar esto, porque es madre, es padre. Lo raro sería, te soy sincero, que a lo mejor de repente esta persona te dice, voy a dejar todo, no quiero saber nada de ellos, yo me despreocupo. Eso sería lo raro, ¿vale? Te diría, ten cuidado, porque así como lo hace a ellos, te lo va a hacer a ti. Entonces, es normal que esta persona te diga, yo te amo, yo te quiero, pero también quiero a mis hijos. No quiero dejarles así. O a lo mejor de repente no sé por qué siento que su pareja de repente tiene algún tipo de problema y no quiere dejarles así. Entonces, por esa parte, cariño, tú sabías lo que había. Tú sabías que esa historia estaba ahí. Entonces, o tienes mucha paciencia o simplemente vosotros van a estar constantemente con discusiones, con líos. Porque mira estas dos cartas que se dan la espalda, ¿vale? Voy a darte lo que es signos.
Vamos a ver, signos. Me sale lo que es un Escorpio, te lo había dicho creo, ¿no? Piscis o Acuario, Libra, Leo, Virgo, uno más, ¿vale? Y Cáncer. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque luego te voy a dar más información. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver, Géminis. La letra X, la letra U, la letra H, la letra Z, la letra E y la letra H. 2 veces la letra H. ¿No estarás con algún Hugo, cariño? No sé. 2 veces que salga es muy raro. Vamos a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio. Todavía no acabo, ¿vale, cariño? Todavía no acabo. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Vamos a ver. Yo lo que siento, Géminis, que es la mayoría de vosotros, el problema implica desde la infancia, Géminis. Siento que tú no has tenido lo que es una vida muy difícil. Hay un grupo de ustedes que no ha tenido una vida muy difícil. Ha tenido una vida muy difícil, perdón. Yo puedo visualizarte que en tu juventud, en tu niñez, te quedabas solo, te quedabas sola. Querías gritar, querías pedir ayuda, pero las personas mayores estaban más ocupados en sus problemas, en sus cosas, que simplemente tú quedabas lo que es en segundo plano, tercer plano. Muchas veces has dicho que la vida es muy injusta contigo. Muchas veces inclusive has renegado de Dios, ¿vale? Has renegado de este mundo. En algún momento hay un grupo de ustedes que quiso cometer un gravísimo error, que es quitarse lo que es la vida, cariño. Yo no te juzgo, ¿vale? Nunca hay que juzgar a las personas por qué toman esa decisión. Porque de repente tienen tanto dolor, tienen tantos problemas, se sienten tan solos, tan solas, no existe una persona que les pueda guiar, o a lo mejor no existían estos medios como YouTube, para poder decirles, todo va a ir bien, todo va a pasar, valora la vida, valora este regalo que Dios, el universo que te ha dado, a pesar de sus matices, ¿vale? A pesar que en algún momento te sientes desesperado, desesperada, pero las energías dicen, valora esta vida. Por eso yo no te juzgo a este grupo de personas que en algún momento quiso terminar con un regalo tan preciado que es la vida. Y yo sé que Dios te va a entender, yo sé que Dios te ha perdonado, cariño. Y si a lo mejor en tu caso también es que has perdido un familiar que ha cometido esto, pide por él, ruega por él o por ella, reza, de que Dios le dé una oportunidad, de que Dios le abra las puertas, porque nunca sabemos en qué situación ha estado esa persona para tomar esa decisión. Y si tú estás viendo este canal y en algún momento se te ha metido esto en la cabeza, tenlo por seguro, cariño, que todo va a pasar. Trata de respirar, trata de estar tranquilo, tranquila. Todo va a pasar, cariño. Simplemente que en estos momentos quizás todo se te ha acumulado de golpe, pero esto no va a ser siempre así. Confía en Dios, confía en tus guías. Verás que va a haber un regalo para ti, ya te lo han dicho ya, con la carta del As de Oros, ¿vale? Te lo ha dicho de que viene un regalo, viene una oportunidad. Después de la tormenta viene la calma, pero también tienes que ayudarte un poquito, ¿vale? Así que por favor, arriba los ánimos, trata de salir un poco de tu centro de confort, trata de salir a la calle, distráete un poco, aunque no tengas dinero, haz como yo cuando no tenía dinero, ¿vale? Ahora tengo solo para vivir, pero llegó un momento en el cual no tenía ni para un helado. ¿Sabes qué hacía yo? Vivía cerca de la playa, aquí en Barcelona, por Paseo Isabel, no sé si vosotros que conocen, por la Barceloneta, entre el Gótico y la Barceloneta. Entonces yo me iba a la playa de la Barceloneta por el Hotel Vela a caminar y tú no sabes la conexión, tú no sabes cómo me sentía liberado. Y entonces cuando veía todo esto decía, wow, qué afortunado que soy, porque aunque no tenga dinero, pues tengo vida, tengo salud, puedo tocar lo que es el agua, puedo sentir lo que es el aire. Entonces, cariño, haz esto. Si tú en estos momentos te sientes muy estresado, si en estos momentos de repente no encuentras sentido a tus problemas, trata de tomarte un tiempo para poder entrar en contacto con la naturaleza.
Sácate los zapatos y pisa la tierra. Hazlo. Si estás cerca del mar, de un río, pisa el mar, pisa el río. Por la orilla, cariño. Camina por la orilla. ¿Vale? No tienes por qué meterte. Tienes que cuidarte. Y tú vas a sentir esa conexión. Vas a sentir una frescura y vas a decir, wow, qué afortunado, qué afortunada que soy porque estoy vivo. Porque estoy en esta tierra. Y verás que tu actitud va a cambiar y verás que las cosas van a empezar a llegar de una forma positiva para ti. No sé por qué tenía esa necesidad de decirte, ¿vale? Géminis, siento un Virgo, siento un Escorpio. Si te lo menciono sin querer es porque es su energía. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí y es tu signo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del sol es un sí, Leo, a largo plazo. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la sacerdotisa es un sí, sabiduría pura, evolución, personas mayores, ascensos también. Vamos a ver qué nos dicen las características de la persona de tu interés. A ver. Vamos a ver, Géminis, siento un Virgo y un Escorpio muy fuertes. Si lo he mencionado sin querer, es la energía de ellos, ¿vale? Siento un Acuario y un Capricornio. Muchos de vosotros, hay una persona que está en la distancia, que vive cerca de las cordilleras. Es un lugar donde pasa de repente la cordillera negra, la cordillera blanca. Puede ser de repente, o en un sitio montañoso, puede ser Suiza también, ¿por qué no? Sitios montañosos, ¿vale? O en algún lugar, los Alpes, ¿por qué no? Donde haya montañas, donde existan montañas y también se puede ver la nieve. Es una persona delgada, mayor de 25 años, tiene el cabello con canas, tiene un poco de canas, sea hombre o mujer. Puede ser alguien de elemento aire, es una persona que está viajando constantemente o para poder llegar a ti tiene que hacer viajes, ¿vale? Creo que está en otro país o puede ser que esté en otra ciudad. Es una persona que a pesar de su frialdad, te piensa y te lleva a lo que es en sus recuerdos. Es una persona que sabe que contigo tarde o temprano va a haber un acercamiento o va a haber lo que es una comunicación. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Es muy alto, es muy alta. Cabello ondeado o cabello rizado, castaño o negro. Puede ser de piel blanca pero está un poco bronceado. Puede ser también alguien de Sagitario, aunque me diga tierra aquí. Es una persona que a lo mejor de repente tiene que hacer, su trabajo está vinculado con la distribución de productos también. Puede ser también un constructor, ¿vale? O una persona que está desplazándose. Puede ser alguien que trabaje lo que es mensajería de paquetes, correos, etcétera, etcétera. La carta del mago. Para muchos de vosotros la persona de tu interés está dentro de tu trabajo, dentro de tu proyecto también. Puede ser un Aries. Muchos de ellos de repente tienen el cabello negro, tiene un poco de cana. Está muy bronceado, es piel blanca o mucho piel blanca porque los rasgos son un poco caucásicos. Tiene algún tipo de tatuaje lo que es en el brazo o en el antebrazo, ¿vale? Está dentro del trabajo. Siento que a lo mejor de repente esta persona te ha pedido tiempo o te pide de repente ser un poco más reservado o reservada con la historia que tengan vosotros dos, pero a ti esto te causa tristeza. Sale la carta del carro. Me vuelve a decir que para muchos de vosotros la persona de tu interés tranquilamente tiene otra historia o simplemente está en otro país o en otra ciudad. Me hablan de rescate. Siento que con esta persona tú vas a tener una oportunidad. Y puede ser, mi querido Géminis, inclusive en tus últimos tiempos, ¿vale? En tus últimos tiempos, si tú quieres. Aunque esta persona tenga una historia, aunque esta persona tenga un hogar, tarde o temprano va a volver otra vez de la tierra en que salió, de tus brazos también, va a regresar. Muchos de ustedes van a empezar a tener encuentros o van a conocer amistades o van a conocer amigos verdaderos o personas verdaderas en la distancia. Siento que muchos de vosotros, de repente, algún tipo de familiar, amigo o persona especial tiene que hacer un viaje. Pero sin embargo, porque sale la carta del carro y la carta del 3,
de copas, ¿vale? Es sentimiento cercano de familia, de amigos. Pero sin embargo, tú quieres lo mejor para ellos o para ellas. Te siento evolucionado. Espero que te haya gustado esta lectura, Géminis. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias de corazón. Hasta la vista.